Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Gitin, Daf Lamed Vav, página 36. Estamos en la primera línea, Anija le mande amar. Nos hemos quedado en la página anterior que el Cohen, que estaba casado con una mujer prohibida, tenía que hacerle que haga un neder, una promesa en público, Barabbim, para poder volver a trabajar. Dice la Gemara, Anija le mande amar neder shudar Barabbim en lo afará. Me cuadra bien la opinión que dice que una promesa que está hecha en pública no tiene forma de ser eliminada. Él le mande amar yesh lo afará, por el que opina que si tiene forma de eliminarla. Maika lemar, ¿qué me vas a responder? Este Cohen va a ir a Jajam, el Jajam le va a permitir la promesa, y entonces no va a estar obligado a dejar a la mujer que tiene. Y la Gemara responde de Maderina le al dat rabbim. No, lo que hacemos a este señor es que le hacemos recibir sobre sí una promesa al dat rabbim. ¿Qué significa al dat rabbim? Según la aceptación y el pensamiento del público. ¿Qué significa? Que le dicen, como dice Rashi, anu maderim oteja al datenu. Te hacemos este neder según nuestra forma de pensar. O sea, nuestra aceptación, nuestras condiciones, nuestro dat, y eso de amarme amar, el jeta alaja es que a Fio le mande amar neder shud rabbim, incluso un neder que se hizo en público y es lo afará, tiene forma de arreglarlo. Al dat rabbim me lo afará. Si es al dat, como dijimos ahora, basado en la condición o en el dat del público, no tiene forma de arreglarlo. Vean en Migle, cuando que no hay forma de dar reshut, cuando es algo reshut, que no tiene una mitzvah incluida. Vale, bar mitzvah, pues si tiene una mitzvah incluida, y es lo afará, si tiene. ¿Cuál ejemplo? Que es un macre de artaque de aja al dat rabbim. Una vez un profesor, un more de niños, que una vez Rabaja le hizo recibir sobre sí un neder de que no va a volver a dar clases más a los niños de Abba Pasha Binuque, porque vio que era un poco fuerte, un poco negligente con los niños, les pegaba demasiado fuerte. De Adre, Rabina, ¿qué hizo? Lo volvió al puesto otra vez. Quiere decir que sí hubo forma de romper este neder, aunque fue el Dat Rabbima, que fue según como dijimos antes, según nuestra forma de pensar, nuestra aceptación. No importa, lo volvió. ¿Por qué? De lo Ishtakaj, pues no encontraron un maestro tan bueno como él. Entonces dijo, ¿sabes qué? Mitzvah se puede. Seguimos, dijo la Mishnah, y dijo la Mishnah que los testigos firman en el get. ¿Por qué? Por Tikkun Olam. Pregunta la Mara, mi Tikkun Olam. ¿Por qué? Para que haya un arreglo para el mundo, que no haya problemas. Mi de Oraita es un tema de Oraita, es un tema de la Torah. Dichti de Katuv Pasefer Bejatom. Voy a poner claro ahí que hay que Hatom, aparentemente firmar un pasuk, un versículo. Amarraba el otrija, le revilazar de amar edem carte. Dice, no hace falta esta enseñanza de la Mishnah, solamente para quién, para revilazar, que él opina que los testigos de la mesirá, los testigos de la entrega del documento del Shaliach, por ejemplo, a la mujer, esos son los testigos, esos son los que determinan y concluyen el proceso del get. Y por tanto, aunque no haya firma, no pasa nada. Entonces, pero Tikkun Rabbanan y Jajamín establecieron de Hatima, que en verdad los testigos, que hayan testigos que firmen en el documento, y Tikkun Olam, ¿por qué? Por el arreglo del mundo. ¿Cuál es el arreglo del mundo? Porque no hay un problema. Es decir, de Maitesad, a veces puede ser que los testigos que dieron la entrega se murieron, o iname designen de Azemetayamo, quizás para un lugar lejos, a otro país. ¿Y qué pasa? Y ahora llega el esposo y dice, no, ese documento era falso y no tiene firmas, y van a buscar los testigos, no están. Entonces, para que no pase eso, entonces Jajamín dijeron que firmen, eso es todo. Rabbi Yosef Amá dice, no, afiru temar le Reimeir, incluso para Reimeir también cuadra la Mishnah, pero Reimeir dice que para él los que determinan y concluyen el proceso del get, del divorcio, son con los testigos cuando firman, es de Oraita. No, entonces, como dice la Gemara, que es Rabanán, vamos a explicarlo. Lo que pone la Mishnah que es Tikkun Olam, un arreglo para el mundo, para que no haya problema, es que establecieron que los testigos digan quién son sus nombres en el get. ¿Por qué? Que Tania, como dice la Braita, para en un principio, allá Kotev, está escrito, por ejemplo, Ani, Ploni, Hatamti, Ed. Así, yo fulano, así explica Rashi Forash, yo fulano, así, fulano, firmé como testigo. Y ya, no decía su nombre. Ahora,
¿Qué pasa? Si el Bedín quería certificar la firma, porque llegó alguien que reclamó algo para el estilo, si había otro documento con esa misma firma que ya había sido investigado y ya lo habían confirmado, kasher, pero si no hay otro documento con esa firma que ya había salido un problema y ya lo han confirmado, es pasur, porque no hay forma de buscar a los testigos, no está el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Era un problema, entonces era muy difícil conseguir esto. Por eso es que vino la takana, vino el arreglo. Maram Gamaliel, takana gedolá y kinu. Entonces hicieron una gran takana, un gran decreto, que especifiquen y que pongan sus nombres para que no haya problema del mundo. No va a ser que haga falta certificarlo y sea más fácil certificarlo. Muy bien. Dice la Gemara, y si ponen aparentemente tiene que ser firmas, si dijimos, si ponen un siman en vez de una firma, una señal, algo que no sea una firma, no sirve. Dejar Rab Tzayer Kavera, pero Rab dibujaba un pez. De Rabbi Haina Tzayer Haruta, y Rabbi Haina él dibujaba una rama de una palmera. Rab Hizda Samech, él ponía una Samech y más nada, pero Rabbi una Ain, y Rabbi Arjuna Tzayer Makuta, y Rabbi Arjuna dibujaba la vela de un barco. Vemos que sí, no tienes una firma. Dice la Mara, es diferente cuando son los Jajamim, que ya sus señales que escriben son ya conocidos por mucha gente, entonces es fácil certificar o buscar, es mucho más fácil. Pues la Mara dice, bueno, me cara de May Afki Inju, pero ya va, en un principio, cuando empezaron a hacer estos simanim, ¿cómo fueron famosos? Pues dijimos que como son jajamim, y entonces las figuras de ellos son cosas que es sabido para todo el mundo. Pero como al principio se hizo sabido para todo el mundo. O sea, al principio los primeros get no era famoso su firma, su figura. Y se llama no Bedisque, dicen, al principio, ¿cómo se hicieron famosos sus figuras, sus formas de firmar? Con disque, dice que decir con documentos de Torah, de regalos, cosas que puede firmar como de cualquier forma, que la firma no hace algo cachero, no. Ahí entonces, como ellos tenían tantos documentos de pergaminos con inscripción de Torah y cosas así, ya la gente sabía que esa era su forma de firmar y por lo tanto ella sirve. Y Lelite y Kin Prosbol, muy bien, Tranat, dice la Mishnah allá, Prosbol eno meshamet. Dice el prosbol, que es este documento que se hace antes de llegar al año 7, Eno Meshamet. ¿Qué significa Eno Meshamet? No condena, hace que no se condenen las deudas en el año 7. Esa es su función. Dice, esta es una de las cosas que estableció el Zaken. Porque él vio al pueblo, y ellos veían que la gente no se prestaba uno a los otros cuando se acercaba al año 7, obviamente, y transgredieron Beabru al Moshe Katuba Torah, y discutieron, transgredían lo que está escrito en el Pasuk, cuídate, pen y yedabar, quizás haya dabar y le abeja en tu corazón de maldad, de no querer prestar, porque viene el año 7, y la gente lo transgredía, no lo prestaban. Entonces, ¿qué hizo Hillel? Amad Beit Kim Prosbol, separó el Prosbol. ¿Para qué? Para que la gente pueda prestar, ya que eso va a hacer que no se eliminen las deudas. Así es cómo tiene que hacerse un Prosbol, cómo es el cuerpo del Prosbol. Dice, mostrando el ejemplo, ni Dayanim, Shemakom Ploni, yo les entrego a ustedes, ustedes Dayanim, del lugar tal, del lugar fulano, Shekol Job Sheyesli Etzel Ploni, que toda deuda que yo tengo con tal fulano, Shegebenu Kurman Shelse, que ustedes pueden cobrar cuando quieran. Ve a Dayanim, Jodbil le mata Wadim. Los Dayanim firmaban los testigos y con eso ya era suficiente, y con eso logramos de que no se condenen las deudas año 7. Pero hermana, Umika mi me doraite me shameta shevir de quién iré de la me shameta. No entiendo cómo puede ser algo que de la Torah, ley de la Torah, el año 7 condena la deuda y viene y dice no está condenada. Quiere decir que
tiene que pagar. ¿Cómo tiene que pagar? El que pidió prestar no tiene que pagar. Entonces, ¿cómo de la Torah, cómo viene Hillel y establece que la deuda no está condenada? Amar Abaye no está eliminada. Amar Abaye, Beshirit de Nazé. Dice, primera respuesta es que estamos parados aquí en el año 7 de Bismanazé, cuando no hay templo. De Rebi hizo una opinión de Rebi, de Tania. Rebi Omer, Rebi dice el pasuk, Shamot. Esta es la ley de la Shemitah. Shamot quiere decir que hay que dejar todas las deudas. Muy bien, poner dos veces la palabra Shemitah. Viste Shemitot que tú me vas a ver. ¿Por qué? Porque la Torah está hablando, el pasuk está hablando de dos Shemitot. ¿Qué es el dos Shemitot? Ajá, Shemitat Karka. Una es la Shemitah del Karka, que es el descanso de la tierra, la prohibición de trabajar. Deja Shemitat Pesafim. Y otra es la idea que la Shemitah condena, elimina todas las deudas que tenían pendientes hasta ese momento. Ahora el pasuk las pegó, ¿para qué? Para enseñarte. Bisman Shatam Meshamet Karka, Meshamet Kesafim. Cuando tú puedes llegar, cuando estás en la situación que estás obligado a que el campo descanse de la Torah, tú también estás obligado a condenar, a suspender y eliminar las deudas. Bisman Shiatab Mishamet Karka, pero cuando tú no estás obligado a que tu campo descanse, porque no hay Mikdash, y Atam Mishamet Kesafim, tú tampoco estás obligado a que la plata, que se eliminen las deudas. Y entonces, por lo tanto, como hoy en día no hay, para la opinión de Rebi, no hay ese concepto de Shemitot Karka, ya que no hay Betamikdash, entonces también la plata es igual, y por lo tanto ese es el Hitush. Entonces, como todo es un tema de Rabanán, entonces Hillel estableció que como es de Rabanán, entonces se puede eliminar a través con un prosbol. Eso es lo que pone aquí. Bitkinur es lo que viene más adelante, ¿no? Betekinur Rabanán Dishamet, los Jamim dijeron que aunque de la Torah no se haga cosa que no haya la ley de Shemitah, que se eliminen las deudas, Jajamín lo hicieron, que se eliminen. ¿Para qué? Zéjale Shevi'it. ¿Para qué? Para que la gente no se olvide del tema de Shevi'it. Y Ra'ile Shimneu Amil al Botzeze, pero Hillel vio que la gente se estaba absteniendo de prestarse uno al otro porque van a perder la plata de la deuda, y Amad Bitkin Prosbol estableció y separó y estableció un Prosbol, ya que todo era Rabanán, entonces tiempo para un Prosbol de Rabanán. Ahora la Gemara dice, Umika, mi de Meoraita lo Meshamet Shevit, ya va, y acaso hay algo, una situación que de la Torah lo Meshamet Shevit, de la Torah el año 7 no condena las deudas. ¿Por qué? Porque dijimos que según Rebi, al no haber obligación de que la tierra descanse, tampoco hay la Shemitah de la plata. Viticlur Rabanán de Shamet. ¿Y cómo va a venir Rabanán y dice, ¿sabes qué? Mira, te Shamet. ¿Qué te Shamet? Sí, que las deudas se eliminen. Así saldría. Entonces dice, ¿cómo tiene este Koja Jamim? Amar Abaye, dijo Abaye, Shebal Tasehu, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho que le dice Jajamín que la deuda está condenada, quiere decir que el que pidió prestado no va a pagar. El no va a pagar es Shebal Tase, quiere decir es dejar de hacer algo. Dejar de pagar es dejar de hacer algo. Dejar de hacer algo es menos grave a cuando alguien va a hacer algo en contra de la Jajá. Entonces, si es que de la Torah esta persona tendría que pagar la deuda, ¿por qué? Porque la Shemitah no anula cuando no hay templo, y Jajamín dijeron que sí anule. Entonces Jajamín está diciendo, mira, deja de hacer algo. Dejar de hacer algo no es tan grave. Muy bien. Rabba Marra dice, no, mira, esta respuesta es más fácil para todo esto. Desde el principio, que preguntamos cómo puede ser que el caso de Shemitah, todo esto. Dice, no, es que el Bedín, el Bedín tiene la fuerza, o la parte monetaria, de hacer efker los bienes de la persona. Entonces, como ellos tienen la forma de hacer efker los bienes de las personas, ellos pueden decir cuándo condena, cuándo no condena, porque ellos pueden decidir que la plata de una persona ya no sea de él. De Amar Abitzhak, perdón, Minayn Shefker Bedín Ayafik. ¿Cómo sabemos que el Bedín tiene la fuerza de poner los bienes de alguien efker sin dueño? Está escrito en el libro de Ezra que toda persona que no venga dentro de 3 días, porque había una obligación de reunirse cuando subieron a Eres Israel de Babel, reunirse todos para ver quién había subido, había muchos matrimonios mixtos, había que decidir bien, te tienen que dar todos en 3 días, Ka'atzat Asarim Beazekenim,
como decidieron los ministros y los ancianos, y el que no venga, Yaharón con rejuyo, será eliminado todos sus bienes de Hui Badel Mikal Gaulá, y él será separado del Cajal, de la congregación que subió del Gaulá. Vemos aquí que tiene la fuerza de hacer que sus bienes. Rabbi Eliezer Amar Meaja, otro pasú, pone el Anejalot Ashen Nijalú Elazar Cohen Yosho Benun Berashé Abot. Estas son las Najalot, herencias que le hicieron, que heredaron el Azar Cohen Yeshua Benun Berashé Abot, los líderes de los Abot. Que dice, ¿qué es esto? Tejimainian Rashim, ¿qué tienen los líderes? ¿Qué relación tiene la palabra de líderes? Rashim, Etzelabot, con los Abot, con los ancestros. Sería Rashem Matot, los líderes de las tribus. No se entiende, aquí estamos hablando de cuando están heredando la tierra de Israel en el libro de Yoshua. Entonces, ¿por qué dijo Abot? Lo mal es jamás Abot Manjit Benhem Komashil, subgente, como los padres tienen la potestad de hacer heredar a sus hijos como ellos quieran. Por más que la gerencia tiene una ley, pero si ellos intervienen y quieren cambiarlo y decirle otra cosa, tienen la fuerza. Avrashim, también los líderes, Manjilim tienen la fuerza de dirigir al pueblo, el dinero del pueblo como ellos quieran. Muy bien, y vaya, le preguntaron en el Bet Midrash, Kitkin Hillel Prosbol, ¿le dará Judetakin o Dilma le daré alma Nametakin? Cuando Hillel estableció el Prosbol, ¿era para su generación porque vio que la gente no prestaba, o para todas las generaciones, para toda la vida? Le man camina, y dice, bueno, ¿qué diferencia lógica hay para esta respuesta? Levantule, si lo puede eliminar, obviamente está la diferencia. Y el Martín de Rejudita 15, eso para esa generación, me batelínale, se puede eliminar. Él llamártele, a filo que sea para esa generación, hace falta eliminarla para otras generaciones. Pero ella llamártele de Alma Nametaki, pues decimos que él estableció para todas las generaciones, hay un problema, porque es Bendín, ya cuál va a estar libre Bendín Javero. Un Bendín no puede eliminar un decreto que hizo un Bendín compañero, él en Ken Gadol y menos solamente si es más grande que él, en sabiduría y en cantidad de Dayanim, cuando hicieron el decreto. Entonces, es así, no se pudiera eliminar. ¿Quién va a decir que es más grande que Hillel? Obviamente que no. Entonces, ¿cómo es la halajá? Tashema, vamos a ver una prueba. Amar Shemuel, dice Shemuel, Locat Binan Prosbor, Ela y Bedina de Sura o Bedina de Nardea. Solo se puede escribir Prosbor o en el Bedín de Sura, Siria o Sura, que era donde vivía Rab, o en el Bedín de Nardea, el Bedín de Nardea, que donde vivía Shemuel, que ellos tienen la fuerza como rabinos principales, sobre todo Israel, de la Golá, tienen la fuerza de hacer Efker, decidir que los bienes de alguien no son sus bienes. Ahí nada más se puede. De dice el Kataj le daré alma de Nametaki, si me quiere decir que en verdad y le estableció para todas las generaciones. Beshar Bedín en Amalíctivo, también puedo decir, porque no puedo escribir otro Bedín, un prosbol. Si eso ya es un decreto que hizo Hillel para todas las generaciones, nada más están copiando lo que hizo Hillel. Porque solamente estos dos, quiere decir que el prosbol que hizo Hillel fue nada más para su generación. Dice, no, dime que tenía Hillel le daré alma, quizás cuando Hillel estableció el prosbol es para todas las generaciones, pero que con Bedina Dide, pero que tiene que ser parecido a él, que sea parecido a él, que tengan la fuerza. Por ejemplo, Ukerabami, Ukerabasi, los Bedín de Rabami y Rabasi, de Alim y Afku de Mona, tienen la fuerza de Afku de Mona, de poder hacer los bienes de alguien sin dueño. O sea, tienen la fuerza sobre el pueblo para hacerlo. Abalkul y Almaloki, pero todos los demás que no tienen esa fuerza, no. Pero eso no quita que Hillel estableció para todas generaciones. Otra por ahí. Tashemar, Damar Shemuel, Hay prosbola urbana Dayanehu, dijo Shemuel, este prosbol es una vergüenza lo que hacen los Dayanim. ¿Por qué? Porque agarran plata de alguien o le quitan plata a alguien sin razón. Y a Yashar, cuando yo tenga la fuerza al nivel, el momento, Hail Abteluni, y Yashar Hail, cuando tenga la fuerza yo y el momento ya para poder hacerlo, lo voy a eliminar. Y el punto le llamará Abteline. Y se no entiende, lo va a eliminar. Viaja en Bedín, ya con el Bedín Javero. Un Bedín no puede eliminar un Bedín Javero, el en Ken Gadol y Menu, Mejomó, Minyan. Solamente si es más grande que él en sabiduría y en cantidad de Dayanim. Y vemos aquí, entonces Shemuel ahora más que Hillel. Entonces, ¿cómo Shemuel va a decir que va a eliminar? No, lo que te quiere decir es que eso era para una generación. Y como dijimos que era para esa generación, ya tú puedes eliminarlo si tú quieres. Dice, no, Ajikamar, esta fue la cabana. Y Yasher Hail, Yoter Miler, si yo tuviera más fuerza, o sea, más grande que Hillel, lo eliminaría, ¿sabes? Nunca. Ok, pero nada más Akaimine.
Rana dijo, ¿sabes qué? Yo voy a dejar la tacana, voy a dejar el decreto del prosbol. Acá miné, tú te la llamarás. ¿Cómo que lo vas a dejar? Me caí, ya está, igual está en pie. O sea, nadie lo está eliminando para que tú digas que lo vas a establecer. No, hay que amar. Esta fue la intención de Rahman. Emma Bemilta, yo voy a agregar algo. De afalgar de lo que tú, aunque alguien no escriba un prosbol, es como si lo hubiera escrito. Ya se considera como que el Bedín hace el prosbol para todo Israel. Y vaya, le pregunto a la Gemara. Hay urbana, esto que dijo Shemuel antes que esto del prosbol es una urbana para el Bedín, que tradujimos que es vergüenza. Es lishna de chutzpah, es un léxico de vergüenza, de poca vergüenza, o dilma y nijuta, o quizás un léxico de nijuta, de tranquilidad. Que los prosbol es una tranquilidad para el Bedín. ¿Por qué? Porque cuando no había prosbol, la gente corría el último año antes del Shevit, buscaba los dayanim. No tenían descanso los dayanim, los jueces, el año antes de la Shemitah, el año 7. Entonces este prosbol es un descanso para ellos, porque ahora igual no condenan las deudas, pues sin ningún problema seguir con tu deuda. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál de las dos es? ¿Vergüenza o tranquilidad? Tashemá damar ula, alubá kalá. Desvergonzada la novia Shezinta Beker Bota, que se prostituyó dentro de la Jupá, Beker Jupata, dentro de la Jupá. Esto recuerda al pueblo de Israel que estando en Har Sinai estuvieron con el becerro de oro. Pero bueno, le más es que lo que la Gemara bien puede enseñarme que la palabra aquí alubá significa desvergonzada, que decir que como trajimos antes, que el Bedín es desvergonzado al hacer eso. Amar Ramari, dijo Ramari Vera de Batshmuel, el hijo de la hija de Shemuel. Maikera, ¿cuál es la prueba en donde vemos que hay que comparar al pueblo de Israel como una novia que se prostituyó en la Jupá? Cuando el rey todavía estaba en su fiesta, que era la entrega a Torah de Har Sinai, como estaba Moshe Rabbeinu arriba, Nirdi Natán Rejo. Mi flor, mi pueblo, dejó de perfumar. Quiere decir, como que hicieron ese de oro, ya como que dejó de ser mi novia, ¿no? O sea, dejó de dar su perfume bueno. Vemos aquí que aquí es comparado esa acción como la novia en la jupá. Amarraba Adaim Haibuta Jugaban. Ahí la palabra, en el pasuk anterior, la palabra natán no es de dar, es dejar de dar. Es dejar de dar su buen olor. Amarraba Adain Haibuta Jugaban. A mismo que Dios en el pasú nos comparó así, pues todavía nos quiere, su cariño con nosotros, porque Dichtiv Natán dijo, dejó de dar su perfume, pero que Tiv Isriach, y no dijo se pudrió su perfume, como que lo que hizo es como que se pudrió ella con esa acción. No lo dijo dejó de dar su perfume bueno, ya no es la novia buena que hasta ese momento. Tao Rabanán dice la verdad, Anelavim Be'enan Olbin. ¿Qué son Neelavim Be'enan Olbin? Es Shomim Herpatam, aquellas personas ofendidas que oyen la ofensa, ven Mishivim, y no responden. O si me va, ¿por qué lo hacen? No porque tienen miedo, no por eso, sino lo hacen porque por amor a Dios. Usmehim Be'isurim, y se alegran con los sufrimientos. ¿No? Alejema Gatumer sobre estas personas, te quito el pasuk, de Ohabav, y estos amados míos, que etcétera son como el sol cuando sale con toda su fuerza. También estas personas que oyen ofensas y no responden tienen una fuerza muy grande. My prosbol, ¿dónde viene la palabra prosbol? Amarav Hizda, peros buli ubuti. Es un decreto bueno para bule ubute. ¿Qué es bule ubute? Bule es el Washirim, los ricos. Como sabes, tipo el pasuk, Beshabarti et geon uzehem, y yo, dice la Torah, Parashat Bejukotai, y romperé et geon, la gloria de sus fuerzas. ¿Qué dice el geon? Es, sí, la gloria. ¿Cuál es la gloria de las fuerzas del pueblo? Son los ricos de Judá. Entonces vemos que la palabra bulaot significa bulaot son ricos. Y bute eloaniim son los pobres. Dichtib abeta abiten. Por el pasú, cuando un pobre te pida prestado, abeta abitenu, prestar le prestarás.
vemos que la palabra bute está dando un préstamo para un pobre. Entonces vemos que bule y bute son pobres. Quiere decir que el prosbol es un decreto a favor de los ricos para que no pierdan su plata, a favor de los pobres para que les presten, pues si no prestarían. Amale Raba la osa. Raba le dijo a alguien que hablaba un idioma diferente al suyo, o sea, no hablaba hebreo, otro idioma. Le dijo, Mai prosbol, ¿qué es la palabra prosbol que escuché que dijiste? Amarle significa pursa de milta, es un arreglo a favor de. Vemos que aquí se aprendió que la palabra parus es tacaná, es un arreglo, ya que antes ya habíamos hablado que la palabra bute y la palabra bule y bute eran ricos y pobres. Aquí también de aquí vamos que la palabra parus es un arreglo, un buen arreglo. Bueno, esto es todo lo bueno, hasta el próximo Daf Kol Tuf.